Bueno, buenas tardes, Ángelo. Ante todo, gracias por tu tiempo. Sabemos de la distancia que estás ahora en España y las horas de España e Italia. Eh, bueno, las diferencias horarias. Tuviste que ajustarte un poco ahí para esta entrevista. Bueno, ante todo, comentar para que aquellos que después escuchen la entrevista y la vean, subdirector de Latinoamérica 21. Y bueno, te abro el micrófono para que nos cuentes un poco sobre Latinoamérica 21, ¿y a qué se dedican ustedes desde la parte de esta plataforma? Muchas gracias, Claudio, y hola a ti y a todo el mundo. Sí, yo soy Ángelo Atanasio, soy subdirector de Latinoamérica 21, que es la plataforma líder en sindicación de contenido de análisis y opinión en la región. Latinoamérica 21 se fundó en 2017, la fundó Jerónimo Giorgi, que es el actual director, que es un colega uruguayo, y nació como un blog de análisis política dentro del diario El Observador de Uruguay. A lo largo del tiempo se fueron añadiendo columnistas, sobre todo politólogo, economista, académicos en general, gente proveniente de la Academia de Latinoamérica, que, digamos, daba su opinión o ofrecía su análisis para entender mejor el acontecer de la región. Después ese blog se fue difundiendo, fue incorporando cada vez más, por un lado, cada vez más académicos, y por el otro empezó a, digamos, salir del núcleo del blog y empezó a publicarse como columna en distintos diarios de América Latina, los principales. Y de hecho, ahora, digamos, la red de medios asociados con Latinoamérica 21 supera los 40. Ahí están las grandes cabeceras de cada país, Clarín en Argentina, Folia de Sao Paulo en Brasil, el Universal en México, el Espectador en Colombia, pero para no faltarle respeto también a las otras cabeceras importantísimas para nosotros que difunden nuestro contenido, digamos, podemos, no, para no estar aquí haciendo una lista de todas, pero bueno, para nosotras todas son importantes porque, digamos, nos ayudan a lograr nuestro objetivo, que es digamos, mejorar el debate informado y riguroso adentro de la región, combatir la desinformación y fortalecer la democracia. Estos son los tres pilares que nos llevan digamos, que soportan nuestro trabajo. Todos los artículos se publican bajo licencia Creative Commons en nuestra web en tres idiomas, en español, en inglés y en portugués, y también, digamos, se publican gratuitamente en los medios asociados. Nos ocupamos del análisis político, del análisis económico y también del análisis medioambiental, sobre todo relacionado con el cambio climático y la conservación de la biodiversidad. Justamente en ese punto es cómo fue que se dio el vínculo entre nosotros, ¿verdad? Eh, Sí, que bueno, justo fue que publicamos un informe si no me equivoco, sobre la COP16 en Colombia, que nos lo había correcto. hecho un docente de acá docente y profesional de acá de Ushuaia, Christopher Anderson. Bueno, sobre todo eso, que en los últimos tiempos venimos compartiendo información de ustedes y cómo ves actualmente la realidad, o sea, sobre todo que ustedes están trabajando con distintos profesionales, tanto desde la parte política, económica, ambiental. ¿Cómo ves que está el mundo hoy por hoy en el contexto, abordando todos estos temas ambiental, social, político y económico? Mm. Bueno, es una pregunta, muy buena pregunta, aunque, digamos, para contestarla adecuadamente haría falta mucho tiempo, ¿no? Y probablemente quizás no tenga toda la respuesta que me gustaría tener. Es un momento problemático porque, digamos, a los problemas contingentes se han sumado en los últimos años varias crisis, crisis de calado, ¿no? Crisis histórica, crisis de salud, como la reciente pandemia, crisis política en Europa, la guerra, ha vuelto la guerra que faltaba del territorio europeo desde hace más de 70 años, ¿no? Salvando las guerras de los Balcanes,
que también habían sido un escenario de conflicto, pero aquí estamos volviendo a hablar de guerra sobre el suelo europeo, pero con una atención y un calado internacional, global. Y después está el gran tema de este siglo, ¿no? Uno de los grandes temas de este siglo, que es el cambio climático. Uno es reconocimiento, digamos, que si bien desde el punto de vista científico no hay ninguna duda de que, digamos, estamos inmersos en esta época, ¿no? del antropoceno, donde las coordenadas ambientales que eran precedentes a la época preindustrial han sido completamente han saltado por los aires, y por el otro, cómo abordarlo, ¿no? Cómo abordarlo desde un punto de vista científico, desde un punto de vista político, para hacer que las consecuencias, porque va a haber consecuencias, ya es imposible, es innegable que vaya a haber consecuencias que afecten al planeta, a la humanidad, al mundo del natural, digamos, se puedan, si no revertir, por lo menos a mitigar o adaptar, ¿no? Según las distintas informaciones. Y desde nuestro punto de vista, digamos, como medio de comunicación, perdón, y como puente entre la academia y la gran audiencia, medios como Ecovida Ambiente o los otros medios que, digamos, publican el contenido sobre cambio climático y biodiversidad es muy importante, porque, digamos, abocamos por llegar a cuanta más gente posible para dar cuenta, digamos, de las distintas implicaciones y de la distinta perspectiva desde que se puede mirar los cambios climáticos y las consecuencias sobre la biodiversidad y la humanidad. Bien, se me viene la idea a la mente una pregunta, como bien vos mencionabas esto de, después de tantos años, retomar un conflicto armado, y más que no es localizado solamente, más allá que tenemos una fragmentación de distintos conflictos en gran parte del mundo, pero tenemos uno central que es el de Rusia y Ucrania. Y no es solamente un conflicto armado, sino que es un conflicto también medioambiental por el tema de los desplazados ambientales, por la Claro. pérdida de su, de su espacio, el daño que generó todo este conflicto. Eh, ¿Cómo ves esto de hablar en pleno siglo XXI de una guerra fragmentada por partes que se fue dando por distintos sectores de Ucrania, parte de Rusia, y que gran parte de esa gente tuvo que emigrar forzadamente hacia gran parte de Europa, tal vez Sí, España, Italia u otros países? te contesto haciendo un pequeño inciso y también una pequeña crítica a mí mismo, ¿no? O sea, nosotros como europeos, claramente ahora nos ha afectado más porque la guerra ha llegado aquí, pero en realidad los conflictos nunca han dejado de librarse en otras partes del mundo y lamentablemente con menos foco mediático y atención de la que merecen o de la que se ha dado al conflicto entre Ucrania y Rusia, la invasión de Rusia en Ucrania. Por ejemplo, los conflictos que ocurren en Sudán o en otras partes, en Congo actualmente, o otros que se libran en Asia, por ejemplo, pienso en Myanmar o en otras partes, digamos, de Asia. Entonces, sí, me tengo que corregir porque a veces eso, viviendo en Europa y siendo europeo, digamos, nos lleva un poco la perspectiva, ¿no? Un poco eurocéntrica que hay que intentar, digamos, poner en tela de juicio y cambiar. Por otro lado, lo que tú dices es muy cierto y viene ya desde hace tiempo, o sea, los desplazados climáticos, tanto por los conflictos como por las consecuencias del cambio climático. Por ejemplo, y si pienso en el Cuerno de África, ¿no? La zona de Somalia, Etiopía, ahí realmente están sufriendo la consecuencia de cambios climáticos bajo forma de sequías muy prolongadas, de imposibilidad en el cultivo, y entonces las personas necesariamente necesitan desplazarse para sobrevivir. Y esto va a suceder cada vez más y va a ocurrir en más partes del mundo, ¿no? Perdón. Y entonces se van a juntar las distintas causas. Entonces, los conflictos clásicos, los conflictos armados,
las migraciones debidas al desplazamiento climático, a las consecuencias del cambio climático, y después las migraciones, ¿no? Y entonces ese será un otro gran tema de este siglo. ¿Y cómo abordarlo? Seguramente no con las herramientas del siglo XX, que ya son vetustas, o con pero que han vuelto de moda, ¿no?, en los últimos años, con los nacionalismo, el aislacionismo y las políticas que se están viendo en distintos países, sobre todo occidentales, en los últimos tiempos. No va por ahí la respuesta. Sería como intentar vaciar el mar con una cuba, ¿no? Es imposible. Habría que abordarlo de una forma más holística, más responsable, sobre todo, más rigurosa. Y esto es lo que no está pasando en muchas partes, sobre todo de Occidente, ¿no? En Estados Unidos, pero también en la Unión Europea, con las leyes que se han aprobado contra, digamos, para no facilitar estas migraciones. Y por otro lado, digamos, el negacionismo climático, que lo que hace es intentar tapar con el dedo, con una realidad que está ahí, que es presente y que será cada vez más presente en el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Muy buena tu respuesta. Eh, Te llevo un poco ahora hacia alianzas científicas que tienen con otras instituciones. Corregime si está bien dicho el nombre, que es, las siglas serían IAI, que forma parte de esta alianza con ustedes, con Latinoamérica 21. Y bueno, eso por un lado. Y por otro, si tenés un número más o menos aproximado de cuántos son los profesionales que hoy por hoy están colaborando con ustedes en lo que son las publicaciones científicas y demás. Sí, sí. Nosotros colaboramos con varias instituciones, sobre todo organizaciones internacionales, digamos, como el IAI o como el Belmont Forum en el ámbito científico, o con otras organizaciones, digamos, supranacionales como Oxfam Latinoamérica y más, o otras fundaciones, think tank. Digamos que con cada uno hacemos una tarea específica, ¿no? Principalmente lo que hacemos es intentar poner en el debate, en la agenda mediática, en el debate latinoamericano, determinados temas que nos preocupan, como puede ser esto, las consecuencias del cambio climático, la desigualdad económica, o como la democracia, la desinformación. Y entonces intentamos encontrar puntos de contacto con estas organizaciones para dar a conocer un trabajo muy valioso que en muchos casos se lleva a cabo. Después, digamos, también colaboramos puntualmente con instituciones académicas o directamente con académicos, que son, digamos, la base de nuestros contributos, columnistas, ¿no? Creo que alrededor del 95% de las personas que escriben para Latinoamérica 21 son investigadores y académicos de las universidades más prestigiosas de la región. Mira, un dato claramente varía un poco cada año según digamos, los acontecimientos, pero en 2024 escribieron para Latinoamérica 21 alrededor de 250 investigadores y académicos. Pero si sumamos todos los que han contribuido desde 2017 hasta ahora, digamos, quien con una sola columna o otros que han escrito 20, 30, 40 artículos a lo largo de estos años, pues seguramente superamos los 700, 800 contribuciones individuales. Y, digamos, nosotros hacemos un promedio, digamos, según, digamos, digamos, la periodicidad de contribución. Entonces solemos decir que forman parte de la comunidad Latinoamérica 21, de los que escriben, alrededor de 500 personas. Y en cambio, como te decía, en los medios en los cuales publicamos ya hemos superado los 40 medios en toda América Latina y algo en Europa también, en España y en Italia en particular. Correcto. Pensando un poco en esto que ustedes buscaron posicionarse, es salir de Europa,
sea, primero nacen en Uruguay, Sí, se expanden hacia el resto del mundo, tienen sede en distintas partes del mundo, pero es con una mirada puesta puntualmente en Latinoamérica. correcto. Y como bien lo mencionabas vos, esto de las distintas desigualdades y demás, ¿cómo ves hoy por hoy, pensando desde Europa hacia el sur, hacia Latinoamérica, eh, qué mirada te queda con respecto a o sea, a la realidad que se está viendo en Latinoamérica, ¿no? De esto de Mm. cuestiones económicas, cuestiones sociales, cuestiones ambientales y un montón de puntos más que son infinitos para citarlos. Pero puntualmente eso, desde lo económico, lo social y lo ambiental. Sí, a ver, es una pregunta difícil para contestar si no se tiene en cuenta una cosa muy importante, ¿no? Que siempre cuando se habla de Europa, y sobre todo cuando se habla de Latinoamérica, América Latina y el Caribe, estamos hablando de continentes muy distintos, o sea, con culturas muy distintas, con situaciones concretas muy distintas. Para quedarnos en América Latina, no es lo mismo lo que ocurre en México que lo que ocurre en Chile, o lo que ocurre en Uruguay con lo que ocurre en El Salvador. Si bien es verdad que, digamos, el hilo conductor de los 19 países que conforman América Latina es el idioma, ¿no? Y es un pasado de alguna vez, de manera en común, y hay características culturales comunes, históricas, ¿no? Pero sí, no hay que cometer el error de considerarlo como un uno monolítico, ¿no? Cada situación es distinta. Pero aún así, sí se pueden encontrar puntos en común. Por ejemplo, con respecto al cambio climático. América Latina en su conjunto es uno de los continentes más afectados por la consecuencia del cambio climático, ¿no? Los incendios de los últimos años, las sequías, las variaciones del niño y de la niña, las políticas sobre los entornos naturales que se han llevado a cabo en América Latina en los últimos años. Pienso, por ejemplo, a las grandes cultivaciones de soja, ¿no? A la agroindustria de Sudamérica, de Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay, digamos, que han cambiado un poco el panorama de biodiversidad de esa parte del continente. Entonces sí, se puede identificar algunos problemas en común y se puede identificar algunas soluciones, ¿no? Que se pueden, digamos, encontrar para buscar cómo salir, cómo abordar esos problemas. Seguramente, desde mi punto de vista, una gran punto a favor sería una mayor cooperación regional, ¿no? Por ejemplo, justamente por eso, o sea, se pueden abordar mejor los problemas si varios se juntan o comparten la información, los conocimientos, las experiencias, los recursos humanos, los recursos económicos también, ¿no? Si se hace sistema, es más fácil que si cada uno va por su cuenta pensando que eso solo le afecta. Porque los cambios son globales. El niño va a afectar globalmente y va a afectar en su conjunto a la región. Y entonces es mejor pensarlo en una óptica, digamos, regional. Esto pasa, está pasando. Lo deseable, desde mi punto de vista, es que pasase más a menudo o, digamos, esta integración fuese más profunda. Bueno, nuevamente estamos acá, Angelo. Nos quedamos recién con el tema este de las problemáticas latinoamericanas en lo económico, social, ambiental, y pensando un poco en el contexto mundial y este descreimiento que hay por parte de la gente hacia instituciones internacionales como la ONU. O sea, y más después de ciertos conflictos o ciertas cuestiones, que es como que se es un poco la mirada hacia un costado y dejaron vía libre a que pasaran determinadas cosas, ¿verdad? Sí, digamos que la crisis de la ONU es algo que viene de hace tiempo, de hace ya 2 o 3 lustros mínimo, o algo más incluso. Diría desde el principio de este siglo,
con las primeras guerras en Afganistán, luego la guerra en Irak, y forma parte, digamos, de un descrédito general sobre las instituciones en general. Eso es lo que pasa en cada país, ¿no? Hacia la política institucional, ¿no? Hacia los líderes políticos. Y eso pasa también con las grandes instituciones. Forma parte eso de ese descrédito de ese orden mundial que había nacido después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que había intentado con esas instituciones de crear una governance global que permitiese, digamos, el manejo de los conflictos o de los problemas a nivel global. Es verdad que en los últimos años, digamos, por un lado, han sido las propias instituciones que, digamos, con su manera de actuar, no han sido todo lo eficaces, limpias y transparentes que podrían haber sido. Y por el otro, digamos, delante de los grandes desafíos que impone la globalización y con las consecuencias, digamos, que ha acarreado, sobre todo con las personas menos privilegiadas, hablo de las clases trabajadoras o hablo de los países menos favorecidos, cuando se esperaba, digamos, que estas instituciones actuasen más, ¿no? Que fuesen un lugar donde se pudieran encontrar las necesidades de una gran masa de personas y, digamos, los intereses de algunas pocas. Y muchas veces, digamos, se ha desequilibrado esa relación y ha hecho que, digamos, se tirase todo por la borda, incluso las cosas buenas, porque no hay que olvidar que hay muchísimas cosas buenas que han hecho las instituciones y que siguen haciendo las instituciones supranacionales. Pienso solo en el papel de la OMS en la gestión de la pandemia. ¿Ha sido todo lo bueno que podía haber sido? No. ¿Habría sido la gestión de la pandemia a nivel global peor si no hubiera habido una institución de ese tamaño, digamos, a nivel global? Yo creo que sí. Y entonces, digamos, es justo, yo soy partidario de que hay que criticar y hay que pedir, rendir cuentas a todas las instituciones, las nacionales, las locales, las internacionales, y hay que redefinir también cuáles son, digamos, sus objetivos y sus metodologías. Pero no hay que olvidar que, digamos, una buena parte digamos, de las mejoras que se han hecho en las últimas décadas a nivel global se han hecho también gracias a estas instituciones. Pienso algunas, mira, los datos, según los últimos datos, la mortalidad materna y la mortalidad infantil en los últimos 70 años es que ha bajado exponencialmente, no aritméticamente, sino exponencialmente. También gracias a los proyectos y a los programas que se han implementado a nivel supranacional. O, por ejemplo, la educación. Ahora hay mucha menos personas analfabetas de lo que había hace 70 años y también gracias a programas internacionales. Digamos, el estudio de las enfermedades o de las epidemias, de la pandemia, ha mejorado mucho gracias también a la intervención de estos organismos. Esto, digamos, el hecho de que algunas cosas no funcionan como debería o que hay problemas claramente en su gestión, no tiene que, digamos, justificar que se tiren por la borda. Esto por un lado. Por el otro, con respecto, volviendo un poco al principio de tu pregunta, con respecto a la ONU también tiene un sistema de funcionamiento que es anacrónico, ¿no? Es un sistema que salió, repito, después de la Segunda Guerra Mundial y que fue un sistema hecho por los ganadores de aquel conflicto para gestionar y digamos, en un contexto internacional y geopolítico muy diferente al actual, ¿no? En aquel momento estaba Estados Unidos, el mundo capitalista por un lado, y la Unión Soviética y el modelo socialista, comunista por el otro. Ahora ya desde el 89 hasta ahora, hace 36 años que ha caído el muro de Berlín y hace 34 que no existe la Unión Soviética. Entonces, vale la pena que estos países, o sea, que este sistema siga funcionando ahora cuando los desafíos, las estructuras, las relaciones son muy distintas. Pues no. ¿Esto justifica que la ONU haya que, digamos, cancelarla? No, pero quizás reformarla
repensarla, sí. Pero eso es un proceso que requiere muchísima voluntad política por parte de los distintos países y en este momento, digamos, nos encontramos en una coyuntura que no es muy dada a la colaboración, digamos, internacional sobre estas bases. Bien. Justo me sacaste otra pregunta Mm, en medio de la conversación. Como bien vos mencionabas ahí el tema este de la OMS, con miras hacia lo que fue la pandemia, y actualmente hay un poco de noticias dando vuelta de un posible surgimiento o resurgimiento. Con esto no sé si puntualmente COVID, pero mm. sí otras enfermedades más enfocadas a lo que es el tema de la cuestión avícola y demás, que está dando vuelta un poco en algunos medios vinculados a China. Y con esta mirada puesta en Europa, ¿qué hay de real o de no real? Y un poco también de esta, si se puede decir, desinformación o información con respecto a estos temas. Sí, el tema de la desinformación, también con un tema relacionado con la salud pública, claramente forman parte de las estrategias políticas de algunos países que tienden a desinformar, digamos, a quienes les hace bien que haya desinformación porque después pueden pescar en río revuelto, como se dice en España. Y pienso claramente, por ejemplo, a Rusia, ¿no? O en parte a China, que tienen un claro interés en que haya caos, ¿no? En Europa, que haya caos en Europa, en el mundo occidental. ¿Por qué caos en el mundo occidental? Quiere decir que, digamos, ellos pueden actuar de una forma más aventajada que si no lo hicieran contra solo uno. Ahora, yo no lo sé exactamente cuál será la próxima pandemia y es posible que algunas que tú hayas mencionado puede que se den. Lo que sí sé, o por lo menos sospecho, pero vamos, podría decir que lo sé, es que sí habrá otra pandemia. Y no habrá de aquí a 100 años, pero mucho antes, muchísimo antes, incluso de aquí a 20, 30 años. ¿Por qué? Porque no han cambiado las condiciones por las cuales ha surgido la anterior, la del COVID. Es decir, cuanto más el ser humano va a colonizar ecosistemas diferentes, digamos, los seres vivientes de esos ecosistemas entrarán en contacto con el ser humano y quizás hasta ahora no se habían dado y en cambio esto será cada vez más. Y eso quiere decir que entrarán, circularán adentro de las sociedades virus, bacterias, que es normal, que forman parte de la naturaleza, pero que hasta cuando, digamos, se quedaban en alguna zona, en algún ámbito, no saltaban, ¿no? Ahora aumentamos muchísimo más la posibilidad de que haya este salto del mundo animal al mundo humano. Y además, digamos, la globalización, la manera de interactuar entre humanos favorece esta proliferación. Entonces, es por eso que te digo, yo no sé ni cuándo llegará ni cómo será, pero lo que sí sé es que llegará. Igual pensemos también de que a lo largo de los años hemos tenido, no una, hemos tenido varias pandemias históricamente. Claro, exacto. Eh, por último, si ya no te robo más tiempo, eh, algunas palabras que les quieras dejar a la gente con respecto a lo que es el ambiente, Hmm. tu mirada personal sobre lo que es el ambiente y que nos dejes también los vínculos a dónde pueden llegar a conectarse con ustedes, a conocer el laburo que están haciendo, las investigaciones y las distintas publicaciones que están haciendo a nivel internacional, tanto desde lo político hasta lo ambiental, lo social, eh, lo económico. Sí, a mí me gustaría que, digamos, quien nos lee y quien nos oye en este caso, digamos, se diese cuenta que hablar de medio ambiente quiere decir hablar de nosotros mismos. Por eso es tan importante.
O sea, muchas veces hay esa distancia, ¿no? Debida a la vida cotidiana o en general, ¿no? A los problemas que atañen a cada uno de nosotros. Pero hablar de ambiente y hablar de la conservación del medio ambiente, de la biodiversidad, es como un seguro sobre nuestra vida y nuestro futuro. Y por eso es tan importante. Y todo el mundo, nosotros, todo el mundo, todo ser humano quiere saber cuál es su futuro. Pues una de las formas para saberlo y conocerlo es conocer cada vez más sobre el medio ambiente, la biodiversidad y la relación entre seres humanos y ambiente. Y actuar en consecuencia, ¿no? Intentar tomar decisiones responsables en la medida de que lo podamos hacer, tanto a nivel individual como después a nivel político más general, ¿no? Por ejemplo, elegir, digamos, determinados hábitos como no consumir plásticos o intentar reducir la huella de carbono de cada uno o, digamos, cuidar el agua, cuidar los animales. Es algo que podemos hacer individualmente y podemos exigir a nivel político. Porque, repito, es nuestro seguro de vida a futuro. Esto es y para hacerlo, la mejor manera de hacerlo es intentar entenderlo. Muchas veces hay una barrera, ¿no? También entre lo que se produce en el ámbito académico sobre la naturaleza, sobre el medio ambiente, sobre el cambio climático y las grandes personas. Entonces, de mi parte, como periodista, digamos, nuestra tarea es hacer que este conocimiento llegue cuanto más fácil posible. Y eso sí que es un desafío en la que Latinoamérica 21, por ejemplo, está totalmente compenetrado. Buenísimo. Por lo visto tenés una mirada puesta muy, eh, desde lo profesional, tenés una formación muy social y muy... eh, para aquellos que quieran ver el trabajo de Latinoamérica 21, ¿dónde los pueden encontrar? Nos pueden encontrar claramente en nuestra web, latinoamerica21.com, en español, en portugués, en inglés, en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Blue Sky. Hemos decidido, y LinkedIn, hemos decidido en noviembre del año pasado desconectarnos de Twitter, de X, porque, digamos, no es una plataforma con la que compartimos valores, ¿no? Para nosotros no todo vale. Claramente, igual salir comporta un pequeño coste, ¿no? En visibilidad, en accesibilidad por parte de los seguidores, pero por otro lado, no queremos estar a toda costa en un lugar donde ya no compartimos lo que se hace. Y que, digamos, va en contra justamente de los valores que nosotros intentamos difundir, que son el respeto, la democracia, la información fundamentada y rigurosa. Pues X ya no garantizaba esas condiciones y por lo tanto hemos decidido salir. Bueno, por todo el resto los pueden leer en nuestra web y también los artículos de Lo Comunista en nuestros medios asociados, entre los que nos complace que esté Ecovida Ambiente. Eh, ¿Sabes que no sos la primera persona? Bueno, te agradezco la mención a nosotros y la posibilidad de formar parte de ese amplio eh, listado de medios que informan el trabajo de ustedes. Ya tengo un par de amigos de Chile que han empezado a migrar desde X hacia Blue Sky. Hmm. Y bueno, sobre todo esto de que vos, o sea, pensando en la comunicación y lo que es el periodismo, que se dé en los últimos años, justamente comunicar o informar a la comunidad no pasa por una plataforma, porque muchas veces las plataformas desinforman y se generan malos hábitos por determinados pensamientos sesgados solamente en un ideal. Eh, Saliendo de eso un poco y por último, eh, ¿qué opinión te merece esto de que en los últimos años se dio mucho de informar a la comunidad o de la comunicación a través de los streaming o de los streamers que le dicen que por ahí no son personas, con esto sin desmerecerlo, que no son personas
con formación o por ahí sí tienen formación, pero que se hacen famosos por la viralización de X temas y que Eh, muchas veces se distorsiona. Yo creo, como digamos, en la historia de los medios de comunicación siempre ha pasado, ¿no? Que todos los medios son, yo siempre hago la misma metáfora porque creo que funciona muy bien. Los medios de comunicación, todas las plataformas, los clásicos, los diarios, las redes sociales, YouTube y los streamers, son como un cuchillo. Con un cuchillo se puede poner la mantequilla arriba del pan o se puede matar a alguien. El problema no es el cuchillo, el punto es cómo uno lo usa, ¿no? Y no por eso, digamos, hay que tirarlo, o sea, porque si no, no podemos hacer muchas cosas con el cuchillo. Cortar una carne o una verdura o lo que sea. Ahí está, digamos, lo que sí importa claramente es cómo y a quién se dan esos cuchillos. Porque, digamos, antes se podía, digamos, se puede debatir y se sigue debatiendo sobre cómo permitir a la persona que use los cuchillos. Ahora, si a todo el mundo se le dan muchos cuchillos, cada vez más potentes, más afilados, más poderosos y sin capacidad de manejar, pues se puede volver algo peligroso, ¿no? Pero no por eso los cuchillos son malos. No sé si, digamos, en la metáfora he sido bastante claro. Y entonces con los streamers, es verdad, hay muchísimas personas que, digamos, hacen contenidos a través de YouTube, por ejemplo, de streamers, y son, desde mi punto de vista, pocos rigurosos, pocos informados y, digamos, y que persiguen la viralidad porque es una forma de negocio, claramente. Por el otro lado, yo he aprendido un montón de cosas a través de la divulgación por YouTube, de personas que en cambio sí eran capaces y preparadas. Entonces, digamos, ahí está también, las redes sociales es algo completamente nuevo. Creo que Facebook llegó nació en 2004, o sea, estamos hablando de un cambio de los últimos 20 años. Y como todos los cambios, al principio, digamos, arrasan, ¿no? O sea, por la novedad, por el impacto tecnológico, son disruptivos. Y se tarda siempre un poco en saber cómo gestionarlo, regularlo, a nivel individual, a nivel general. Ahí está el debate, yo creo, ahora, ¿no? Cómo hacer que podamos sacar el máximo provecho de esas herramientas sin hacernos daño. Muy buena mirada, Gracias, te agradezco. muy buena mirada. Bueno, Angelo, agradezco tu tiempo, Por por favor, un gusto, Claudio. y por el empeño que ponen a difundir temas tan importantes como son la diversidad social, la cuestión social, la cuestión política, la cuestión económica, la cuestión ambiental. eh, Poner esa mirada puesta en Europa y en Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Eh, Sobre todo esto de ir ampliando cada vez más el panorama, de ir sumando cada vez más actores para visibilizar distintos puntos todos esos temas. Te Para, agradezco. Muchísimas gracias. para sumarnos con ustedes para difundir todas estas acciones y hacer visible sobre todo nuestro portal a nivel mundial y darle un valor agregado a nuestro trabajo. Buenísimo. Y te agradezco muchísimo por la colaboración que estoy seguro que durará por mucho tiempo. No te robo más tiempo, te dejo seguir con tus jornadas para tu día y nos seguimos hablando. En breve, Perfecto. vamos a coordinar alguna otra charla o algo. Buenísimo. A disposición. Un abrazo muy grande. Un saludo.